Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo, mi querido Cáncer. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Cáncer, no sé por qué siento que tienes una conexión con una persona con la cual quizás no hay ni contacto, comunicación cero, o de repente con esta persona pasó algo, pero luego cada uno tomaron lo que es rumbo diferentes. Siento como que inclusive lo estás soñando, Cáncer. O lo estás soñando, o últimamente es como que todo te lleva al recuerdo de esta persona. Y si hablamos de los sueños, Cáncer, esos sueños que tú tienes con esta persona, inclusive son sueños muy íntimos. Tú ya me entiendes, ¿no, cangrejito? Pero es como que tú me dices, Richard, ¿por qué ahora me está pasando esto? Si yo no pienso en él, yo no pienso en ella, etcétera, etcétera. Porque ellos te están pensando, Cáncer. A lo mejor quizás me dice Richard, desde el tiempo que yo conozco a esta persona, nunca lo he soñado. Pero justo hoy me levanté con este sueño. Lo soñé a él, lo soñé a ella, o simplemente últimamente estoy haciendo cualquier cosa y todo me lleva al recuerdo de este personaje, sea hombre o mujer. Yo lo que siento, Cáncer, o se retoma el contacto, o se pone en contacto esta persona de una forma directa o indirecta, o últimamente, Cáncer, hay una sincronización entre vosotros dos, especialmente por parte de ellos o de ellas. Te están pensando, Cáncer, te están recordando, Cáncer, aunque no exista contacto, vuelvo a decir. Aunque exista solamente contacto cero entre vosotros, este personaje te está llamando con las energías, sea hombre o mujer. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Carta guía, carta consejo para Cáncer. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, cariño. Es que la carta de la fuerza es que te está pensando, Cáncer. Te está pensando. Y por eso que la carta de la fuerza también representa pasión, claridad, superar obstáculos, empezar otra vez desde cero. Este personaje te está pensando. Salió la carta de la fuerza, cariño. La carta de la fuerza es pensamiento. Te está pensando. Y muchos de vosotros, Cáncer, ya que tengo lo que es la carta de la fuerza, de repente solamente fueron buenos amigos, pero hubo una tensión entre ustedes. Cuando yo te digo una tensión, de repente se miraban mucho, conversaban, en algún momento trataron este tema, algo pasó pero no se concretó, hubo una tensión entre ustedes. Te está pensando, Cáncer. Vamos a seguir. La carta del 8 de oros. Pero muchos de ellos, Cáncer, es como si estuvieran atrapados en una relación o de repente estuvieran como muy al 100% en su tiempo, en su proyecto, en su trabajo, o tuvieron que viajar
Tuvieron que de repente apartarse de vuestras vidas por trabajo, por proyecto o por conveniencia. También puede ser conveniencia, ¿vale? Pero yo siento como que está atrapado. Mira, si te das cuenta en esta cartita Cáncer, tiene mucho trabajo que hacer. Adelante, hay mucho trabajo que hacer, pero hay una velita. Hay una velita. A pesar que este personaje te da la espalda, tiene lo que es una vela en su mano. Quiere decir que siempre te recuerda, Cáncer. Siempre te está recordando, siempre te está pensando, siempre te está llamando con la mente. Siempre, cariño. Vamos a continuar. Otra cosa que yo creo que tiene mucho estrés. Yo creo que a lo mejor de repente se equivocó, sea hombre o mujer, está en una relación en la cual vive muy estresado, muy estresada. Voy a tomar mi agüita. Siento esto, Cáncer. Siento que su vida es muy estresada. Siento que algo está yendo mal. La carta también del 4 de copas. La carta del 4 de copas, mi querido Cáncer, si tú te das cuenta, este personaje está pensando, está meditando, cariño. Y aquí hay muchas copas o muchos cuencos, pero de aquí sale otro cuenco, cariño. ¿Sabes qué me dice Cáncer? Me está diciendo, en algún momento este chico o esta chica se pone a preguntar primero, Cáncer ya habrá rehecho su vida, ya estará con otra persona, ya estará con otro hombre, ya estará con otra mujer. En algún momento nosotros podremos tener una historia, podremos vernos otra vez, podremos encontrarnos. Se pregunta, cariño, siempre está pensando en ti, siempre te está recordando y quiere saber si tú ya tienes una relación o quiere saber si tú de repente aún lo piensas. Aún lo recuerdas, Cáncer, porque esta carta es como que está confundido, está insatisfecha, Cáncer. Lo noto así. Voy a sacar más cartas. Veo, corazón, será de repente por las fechas, o será de repente, cariño, pues que, yo que sé, apostó por una persona, no apostó por ti, y ahora se da cuenta que ha cometido lo que es un error, etcétera, etcétera. La carta de loco. Yo siento, Cáncer, que en estos momentos sus energías, sus hormonas están pero alborotadas, que quiere ponerse en contacto contigo, que quiere saber de ti. Ha habido como un paréntesis entre ustedes. Siento que muchos de ustedes, cariño, no sabes nada de él, no sabes nada de ella, pero últimamente lo estás soñando, últimamente lo estás sintiendo. Y este personaje, cariño, se quiere poner en contacto contigo. Quiere saber de ti, quiere preguntar de ti, mi querido Cáncer. Voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Me sale lo que es un Escorpio. Me sale un Piscis. Me sale un Tauro. Y cierras con otro Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo porque puede ser cualquier signo. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Iniciales. Me sale lo que es la letra D. La letra J. La letra L. La letra C y la letra Y. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido cangrejito. Vamos a ver qué aconseja el arcángel Gabriel para vosotros con mucha fe. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. ¿Qué aconseja el arcángel Gabriel? Dice, camino de compasión. Escucha. He venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita compasión, mi querido cangrejito. Yo lo que siento, Cáncer, ¿sabes por qué está pasando esto? Porque quizás me dice Richard, esto es mágico. Porque siento, Cáncer, como que tú, y no es resignación. No es resignación. Es como que tú me dices, Richard, he llegado a un punto de mi vida en la cual quiero paz en mi alma, quiero tranquilidad en mi alma
y deseo lo mejor para aquellas personas que han pasado por mi vida. Al margen de la historia, tú lo único que quieres, cariño, es paz. Y no sé por qué siento, Cáncer, que inclusive de repente tú dices, Richard, deseo que sea feliz con su relación, deseo que sea feliz con su familia, deseo que sea feliz con otras personas, porque ahora acepto, ahora comprendo que todos ellos o ellas eran maestros de vida. Te das cuenta, cariño, te das cuenta que cada persona que apareció en tu vida tenía que aparecer para tu evolución, para tu crecimiento. Hay un despertar. Por eso que lo estás atrayendo, Cáncer. Por eso que ellos están viendo de que tú ahora eres diferente. Y yo siempre digo esto. Cuando vosotros, cariño, están con resentimiento, están con tristeza, están sufriendo por la otra persona, esa persona, cariño, se aleja más. Pero cuando vosotros dicen, lo deseo lo mejor, deseo que sea feliz, yo también quiero ser feliz, estas personas vuelven a tu vida, cariño, porque eres diferente, porque te notan las energías, mi querido Cáncer. Y siento que esto está pasando. Esto está pasando, Cáncer. Vamos a ver, Cáncer, ¿qué me quiere decir? Siento un olor a chocolate. Siento un olor a chocolate. Cuando vosotros sientan olor a chocolate o a menta, te está diciendo que hay un ángel de la guarda que te está acompañando, Cáncer. Ese ángel de la guarda va a sanar tu corazón. Ese ángel de la guarda, es que lo siento aquí. Ese ángel de la guarda te va a ayudar para salir adelante, para tu proyecto, para tu sueño, para el amor, para sanar. Es que lo siento, Cáncer. Lo siento aquí. Un ángel de la guarda está presente contigo, mi cangrejito. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir el tarot arcano? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Es que lo siento el olor. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Cariño, te piensa, Cáncer. Te está pensando, pero a ver, quiero preguntar porque todas las cartas me dicen que te está pensando. ¿Cuáles son sus sentimientos? Cariño, quiere volver a empezar otra vez, quiere tu perdón, quiere otra vez tenerte en su vida, cariño, porque sale la carta del juicio, empezar otra vez desde cero, resurgir como el ave fénix. Esta persona va a aparecer en tu vida, Cáncer. Va a aparecer en tu vida, pero viene cambiado, diferente. Pero tienes que creer, porque yo veo sus comentarios cuando dicen, Richard, llevo esperando 7 años y no vuelve. Y yo estoy sola, yo estoy sufriendo. Cariño, tú tienes que continuar con tu vida. Tú tienes que cambiar el chip. Piensa, desea lo mejor para esta persona. Desea lo mejor para ti. Amor propio. Es ahí cuando vuelve. Sigo sintiendo el olor a chocolate. Sigo sintiendo el olor a chocolate, pero lo tengo aquí. Dios mío. Cariño, a ti, Cáncer, estas 2 cartas también lo relaciono en el proyecto, en el trabajo. Va a haber un cambio, Cáncer. Va a haber un cambio. Va a haber algo nuevo. Va a haber un renacimiento o una ayuda. Pero tú vas a encontrar esa luz. Tú vas a encontrar tu camino, Cáncer. Porque te sale la carta de la fuerza y la carta del juicio. Va a haber claridad en tu mundo, mi cangrejito. Algo bueno viene, Cáncer. Me encanta. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente vas a tener lo que es una celebración, pero también puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego. Esta persona puede ser de piel morena o puede ser mulato o mulata, cabello corto. Veo que hay magia, también puede ser rubio, ¿vale? Da igual. Pero es como que tú me dices, Richard, hay un personaje que conocí en una fiesta, en una reunión, siempre lo recuerdo, o simplemente hubo mucha química entre ustedes, mi querido Cáncer. Siento, Cáncer, que muy pronto vas a tener una celebración. La carta de Rey de Espadas. Por algún motivo, el contacto, la comunicación se terminó,
con una persona de elemento aire, Libra, Acuario, Géminis. Pero no fue cariño porque a lo mejor de repente vosotros se amaban, simplemente porque hubo circunstancias o terceras personas, o las etiquetas de la vida, el miedo al que dirán, también puede ser el caso, o una persona influyó en tu decisión o en la decisión de esta persona. Y siento que estaba como a la defensiva, delgado, delgada, piel blanca, puede ser que tenga lo que es el cabello largo, canas, mayor de 40 años o mayor de 35 años. Es una persona que tiene mucho frío o está en un lugar donde hace frío, Cáncer. La carta del 6 de copas. Este personaje, cariño, tiene recuerdos contigo, inclusive desde la infancia, desde la juventud. O simplemente este personaje, cariño, puede ser que tiene hijos, pero sin embargo, siente que te necesita a su lado. Elemento agua puede ser otro Cáncer, Escorpio, puede ser Piscis. Mayor de 40 años, delgado, delgada, piel blanca, puede ser rubio también, cabello corto, puede ser que tenga canas. Veo que este personaje, mi querido cangrejito, posiblemente siento como que el obstáculo entre vosotros dos es porque o quería ser madre, quería ser padre o tiene hijos. Tiene hijos. A pesar que a lo mejor de repente intenta no pensar en ti, te recuerda, cariño. No sé por qué siento, Cáncer, que ellos o ellas posiblemente sacrificaron la unión entre vosotros dos o el amor entre vosotros dos por los hijos, mi querido Cáncer. Siento esto, ¿vale? Pero bueno, va a haber un acercamiento. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Prepárate. Tú ya lo estás sintiendo su energía. Muy pronto lo tendrás frente a frente. Hasta la vista y sé feliz, Cáncer.